Bienvenidos, exploradores del pasado acuñado, a Numismática.me. Soy la J equivocada y este es tu espacio para explorar el fascinante mundo de las monedas y billetes. Si te apasionan la numismática, quieres aprender más sobre su historia y valor, o simplemente disfrutar de la belleza de estas pequeñas obras de arte, has llegado al lugar correcto, donde cada moneda y billete cuenta una historia. ¿Listo para un viaje lleno de descubrimientos? Aquí exploraremos juntos la historia detrás de cada pieza, desentrañando sus secretos, rarezas y valores. Prepárate para emocionarte con cada hallazgo en Numismática.me. Hoy, en Numismática.me, viajaremos a Egipto de 1984, en donde una convulsa República Árabe de Egipto marcaría uno de los periodos más importantes del país del Nilo. En mis manos sostengo una moneda de 5 piastras, y más que una moneda es un trocito de historia, hecha de una aleación de aluminio y bronce que le da un toque de calidez y sobriedad. Tiene un diámetro de 23 milímetros y un peso de 4,91 gramos. Esta bonita moneda nació en la Ceca del Cairo y es una fracción de lo que están divididas la libra, que estaría formada por 100 piastras. Si apreciamos esta preciosa moneda, vemos en el anverso las 3 pirámides de la meseta de Giza, la pirámide de Keops, de Kefren y de Micerino. Pertenecen a la necrópolis de Giza y comenzó a utilizarse durante la segunda dinastía en 1890 a.C. y su esplendor lo alcanzó durante la cuarta dinastía, en cuando se erigieron la pirámide de Keops en 1558 a.C. En el reverso, con caligrafía árabe, vemos la tungra, el nombre con el que se denomina a la firma ceremonial usada como sello de la República Árabe de Egipto, y la fecha 1404 del calendario Hijri o 1984 del calendario gregoriano, y luego símbolo de 5 piastras o 5 kirs en árabe, con el número en árabe. Comentar que el calendario Hijri o calendario musulmán es un calendario lunar que consta de 12 meses lunares en un año de 354 o 355 días. Se utiliza para determinar los días aproximados de las festividades y los rituales islámicos, como el periodo anual de ayuno y el momento apropiado para el Hajj o peregrinación a la Meca. Voy a intentar dar un poco de contexto histórico sobre la República Árabe de Egipto, pero antes voy a poner en su precedente. Para eso me voy a su ocupación británica como punto de partida. La historia moderna de Egipto, antes de convertirse en república, estuvo marcada por la lucha por la soberanía y la influencia extranjera, especialmente británica. En 1882, tras una creciente inestabilidad interna y presiones internacionales, el Imperio Británico ocupó Egipto bajo el pretexto de restaurar el orden, aunque nominalmente seguía siendo parte del Imperio Otomano. En la práctica, Egipto se convirtió en un protectorado británico, con Londres controlando su política exterior, finanzas y sobre todo el estratégico Canal de Suez. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido oficializó su control. En 1914 depuso al Yedive otomano y proclamó el sultanato de Egipto, instaurando a Hussein Kamel como sultán bajo la tutela británica. Este periodo simbolizó una ruptura formal con el Imperio Otomano, pero no significó independencia real para los egipcios. El descontento nacionalista creció y tras intensas protestas y el movimiento de independencia liderado por figuras como Saad Zaghloul y el partido Waqf, el Reino Unido accedió a reconocer, en parte, la independencia de Egipto. Así, en 1922 se proclamó el Reino de Egipto, con Fuad I como su primer rey. Sin embargo, esta independencia fue limitada. Los británicos conservaron el control sobre defensa, comunicación y asuntos exteriores. Durante las siguientes décadas, Egipto fue un reino constitucional en papel, pero en la práctica dominado por la monarquía y la presencia británica. La corrupción, la desigualdad social y la derrota frente a Israel en la guerra de 1948 alimentaron descontento popular. Este clima culminó con el golpe de Estado liderado por los oficiales libres en 1952, que abolió la monarquía al año siguiente y dio paso al nacimiento de la República Árabe de Egipto en 1953, marcando el inicio de una nueva era bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser.
Comenzaremos ahora con la historia que habría vivido nuestra pequeña moneda. La República Árabe de Egipto fue oficialmente proclamada el 18 de junio de 1953, tras el derrocamiento del rey Farouk I y la abolición de la monarquía por el movimiento de los oficiales libres, liderados por las figuras como Gamal Abdel Nasser y Mohamed Naguib. Aunque Naguib fue el primer presidente, rápidamente fue desplazado por Nasser, quien consolidó su poder y se convirtió en un auténtico líder del país hasta su muerte en 1970. Su gobierno rompió con las democracias liberales occidentales y se alineó con la Unión Soviética, adoptando un modelo autoritario y nacionalista. Nasser promovió una fuerte identidad árabe, antiimperialista y anticolonial. En un intento de unir al mundo árabe bajo una sola bandera, Egipto se fusionó con Siria entre 1958 y 1961, formando la República Árabe Unida, un proyecto que fracasó pronto por tensiones políticas y desequilibrios de poder, aunque el nombre siguió usándose oficialmente en Egipto durante varios años. Tras este revés y el fracaso de la intervención egipcia en Yemen y la derrota en la Guerra de los 6 días contra Israel en 1967, Nasser reorientó su política hacia un socialismo más marcado. A partir de 1962, el Estado tomó el control de sectores estratégicos de la economía, aunque se mantuvo una estructura mixta con elementos capitalistas. Con la muerte de Nasser, en 1970, su vicepresidente Anwar el-Sadat asumió el poder. En 1971 proclamó una nueva constitución con un enfoque modernizador y apostó por un giro económico liberal, alejándose progresivamente de la Unión Soviética y acercándose a Estados Unidos. Su política, conocida como Infitah, apertura, buscó atraer inversiones extranjeras y liberalizar parte de la economía, aunque con desigualdad en los beneficios. Para afianzarse políticamente, Sadat también se apoyó en sectores religiosos e islamistas, liberando a muchos presos y permitiendo su reactivación social, lo que a largo plazo alimentó el crecimiento de grupos radicales. Sadat obtuvo notoriedad internacional por su histórico acercamiento a Israel, que culminó con los acuerdos de Camp David de 1973 y el Tratado de Paz de 1979, mediado por Estados Unidos. Este gesto fue celebrado fuera del país, pero dentro generó fuerte rechazo. El 6 de octubre de 1981, Sadat fue asesinado por islamistas radicales durante un desfile militar como represalia por la paz con Israel. Tras su muerte, accedió al poder Hosni Mubarak, quien gobernó durante casi 30 años, de 1981 a 2011, en un régimen autoritario disfrazado de democracia, con elecciones manipuladas y represión a la oposición. Mubarak continuó la alianza con Estados Unidos, mantuvo el Tratado de Paz con Israel y promovió políticas económicas liberales, privatizando muchas empresas estatales. No obstante, la corrupción se extendió, la desigualdad aumentó y el país sufrió graves problemas económicos. Además, Mubarak combatió con dureza el terrorismo islamista, siendo blanco de varios atentados como el fallido intento de asesinato en Etiopía de 1995. A finales de 2010, tras décadas de autoritarismo, corrupción y empobrecimiento de la población, estallaron protestas masivas inspiradas en la primavera árabe. Durante semanas, millones de egipcios salieron a las calles proclamando reformas, empleo y libertad. En febrero de 2011, Mubarak renunció al poder tras fuertes presiones internas y externas. Fue juzgado por corrupción y por la represión de las protestas, aunque solo cumplió 6 años en prisión. Con su caída, Egipto entró en una etapa de transición incierta, marcada por luchas de poder breves, gobiernos democráticos y el regreso del control militar, redefiniendo nuevamente el rumbo político del país. Y por último, también quería hablaros de la historia de la libra egipcia. Antes de la introducción de la libra egipcia como moneda nacional, Egipto utilizó un variado sistema de monedas extranjeras y locales, reflejo de su posición geográfica estratégica y su historia bajo distintos imperios. Durante siglos circularon monedas otomanas como el kurus o kirs y otras divisas de países europeos, especialmente el real español, el talero de María Teresa y monedas francesas que se usaban ampliamente en el comercio. Ya en el siglo XIX, bajo el dominio nominal del Imperio Otomano, pero con una creciente autonomía local, Egipto dio pasos hacia una moneda propia. En 1834,
el virrey Muhammad Ali, decretó la creación de una moneda nacional, aunque en la práctica esta medida tardó años en aplicarse plenamente. Finalmente, en 1836 se introdujo la libra egipcia, Guinea, como unidad monetaria oficial, reemplazando progresivamente el sistema basado en el kurus otomano. Esta nueva moneda estaba inicialmente basada en una paridad con el oro y la plata, es decir, un sistema bimetálico, lo que buscaba otorgarle estabilidad y aceptación internacional. La libra se dividía en 100 piastras y cada piastra se subdividía en 40 para, una unidad de muy pequeño valor. El pala, de origen otomano, se mantuvo como fracción menor durante décadas, aunque ya era poco utilizado en las transacciones cotidianas. En cuanto al término piastra, proveniente del italiano piastra, que significa placa de metal, un término usado históricamente para describir monedas grandes y planas. Esta denominación llegó a usarse en varios países mediterráneos y en territorios bajo influencia otomana, incluyendo Egipto. A medida que avanzaba el siglo XX, el sistema basado en el para resultaba cada vez más obsoleto. En 1916, Egipto introdujo una subdivisión decimal más moderna, el milieme o mayem, equivalente a una décima parte de una piastra, o sea, una libra era igual a 1000 miliemes. Aunque los miliemes coexistieron con el sistema de 40 para por piastra durante un tiempo, esta reforma representó un paso hacia una economía más moderna y coherente con estándares internacionales. El para siguió siendo parte del sistema monetario en términos oficiales, pero dejó de usarse progresivamente hasta que fue eliminado completamente en 1985, consolidando el sistema decimal que ya estaba plenamente vigente desde mediados del siglo XX. Desde entonces, la libra egipcia ha mantenido su estructura decimal. Una libra son 100 piastras y 1000 miliemes. Sin embargo, debido a la inflación, la moneda de milieme y muchas piastras han caído en desuso en la vida cotidiana. Hoy en día, las transacciones suelen hacerse directamente en libras o piastras de valor más alto. Y los centavos, miliemes, apenas tienen presencia física. A lo largo de su historia, la libra egipcia ha pasado por distintos regímenes de tipo de cambio, inicialmente respaldada por metales preciosos, luego anclada a la libra esterlina y más tarde al dólar estadounidense. En décadas recientes ha sido una moneda flotante controlada con fuentes de evaluaciones, especialmente tras la crisis económica posterior a 2011. Bueno, ya me despido, amigos numismáticos, y recuerda darle al like si os ha gustado este contenido y seguirme para seguir conociendo este fascinante mundo. Hasta pronto y un saludo desde Numismática Me.